cordiales. Quien les saluda es María Elena Benítez Peña, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud, Programa Académico de Medicina Humana de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Junto a mis compañeros Elizabeth Álvarez Bravo, Cristi Tocto Segarra y Arturo B. Cortiz, presentaré el video titulado COVID-19, una nueva realidad en las familias peruanas, el cual tiene por finalidad dar a conocer el impacto situacional de los hogares de nuestro país debido al estado de emergencia. Hola, mi nombre es Elizabeth Guillesumac Álvarez Bravo, estudiante del Programa Académico Profesional de Medicina Humana. El día de hoy me acompañarán en todo este análisis situacional de la pandemia COVID-19 en el Perú. Un país que sin lugar a duda se ha visto inmerso en constantes cambios, encaminándonos hacia una nueva realidad. Y sin más preámbulos, comencemos. Antes del 6 de marzo, el coronavirus, porque aún ni siquiera lo llamábamos COVID-19, era un asunto lejano que amenazaba a China y Europa. Y lo mirábamos como se miran las guerras que no nos tocan, o las crisis desatadas al otro lado del continente. Sin embargo, el 6 de marzo del 2020, el actual expresidente Martín Vizcarra dio a conocer el primer caso por COVID-19 en el Perú. Asimismo, ello desencadenó una serie de dudas en cuanto a la gravedad de esta enfermedad, pero todo cambió desde aquella declaración. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. Desde aquella vez nada volvió a ser como antes, más aún si se trataba de las consecuencias que generaría el no acatar las medidas dadas por el gobierno. Si bien es cierto, el COVID-19 expuso en el país las enormes desigualdades fuera de Lima, así como el débil y precario sistema de salud, con infraestructuras obsoletas y sin equipamiento médico. Ante todos los acontecimientos, ¿qué sucede con las familias peruanas? Resulta cierto que algún integrante de cada familia contrajo el virus causante de la enfermedad por COVID-19, mientras que otros grupos de hogares se mantenían distantes ante la sociedad para evitar el contagio. Al recorrer las calles, se lograba observar un desinfectante en las ventanas, madres que desinfectaban a sus hijos antes de entrar a casa y evitar algún tipo de contagio. La vulnerabilidad en los hogares también se observó en la población económicamente activa, que al encontrarse desempleados no lograban el abastecimiento de alimentos de sus hogares, por lo que se vieron obligados a salir de sus casas y buscar algún trabajo que les permita llevar un plato de comida a casa. Actualmente existen 989.000 casos por COVID-19. Aún se toman las medidas para evitar el contagio, pero ya no como antes, debido a la crisis vista en todos sus rostros que dejó esta pandemia y el estado de emergencia nacional. Por ello, decidimos realizar una investigación a profundidad tomando en cuenta la opinión de cada grupo familiar y las consecuencias de la pandemia COVID-19 en su forma de vida. Un cordial saludo a todos. Quien les habla es Cristi Nicole Tocto Segarra, actualmente cursando la carrera de Medicina Humana en la Universidad Privada Señor de Zipán. Y en esta ocasión me encuentro con la familia Marín, a quien le agradecemos anticipadamente por su tiempo requerido en esta encuesta. Y sin más preámbulos, doy inicio a este cuestionario. ¿Cómo reaccionaron ante la pandemia y medidas que tomó el Estado para evitar el contagio? Bueno, al enterarme del cierre de fronteras de Estados Unidos, consideré que esto en realidad no era solo una cortina de humo, que en realidad tenía que tomarle en cuenta lo que las noticias estaban manifestando. ¿Cómo llevaron a cabo la convivencia durante el confinamiento? Bien, por así decirlo, no estábamos acostumbrados a estar todo el día en casa, hubo un poco de estrés y todo, pero mientras fueron pasando los meses, fuimos acostumbrándonos, haciendo actividades que nos unían también como familia, y el estrés, la ansiedad y toda la tensión fue bajando y pudimos llevarlo de mejor forma. ¿Cómo manejaron la situación como familia? Tomó las cosas con responsabilidad, del hecho de no salir, tampoco tentar a lo que nos estaban considerando, más aún de que teníamos unas personas cercanas, no familias, sino vecinos, que aparentemente estaban un poco mal con este tema, ¿no? Que vinieron de otros países.
y considerando la rapidez del contagio es por ello de que decidimos no salir para nada, absolutamente no salimos para nada. ¿Qué protocolos adquirieron ante la situación del primer contagio en casa? Gracias a Dios no hubo contagiados, hubo un supuesto contagio de parte de mi mamá, pero al final fue una gripe leve y pasajera. En ese caso lo que hicimos fue separar cubiertos. ¿Cómo protegieron a los familiares en categoría de alto riesgo? Con respecto a la pregunta cómo protegieron a los familiares en categoría de alto riesgo, gracias a Dios hasta el momento todos estamos bien, en casa solamente vivimos mi hijo y quien le habla, pero mi madre es una persona vulnerable, ella tiene 72 años, diabética y también hipertensa, lleva un tratamiento con insulina para la diabetes. ¿Qué cambios de su rutina diaria se dio en el hogar? Respecto a los cambios de rutina en el hogar, principalmente en la forma de trabajo y en los estudios. Fue de presencial a virtual y costó adecuarse a eso. Ahora ya todo modificado y todo, ya nos acostumbramos a todo, pero al principio fue complicado. ¿En qué estado emocional se encontraba su familia durante el proceso de aislamiento? Bueno, cuestión de estado emocional que nos encontramos mi familia, que en este caso mi familia es mi hijo y quien le habla, durante el proceso de aislamiento. Bueno, por mi parte hemos estado tranquilos, ¿no? Mi hijo empezó a estudiar virtualmente, hasta el mes de julio se consideró tampoco sus salidas para nada, ¿no? Pero a partir del mes de julio él ya sale a apoyar a su padre en un negocio que tienen propio. ¿Algún integrante de la familia presentó un cuadro de estrés u otra enfermedad debido al Puesto caso de COVID en parte de mi madre, pero al final fue gripe simplemente, pasajera y todo se calmó, ¿no? Estábamos alarmados un poco y todo, preocupados, pero al final todo pasó y ya bien. En lo que comentó mi hijo con respecto al presunto caso, sí, me puse un poco mal porque tengo un problema de laringitis. ¿Cuál fue la modalidad de trabajo de los integrantes de la familia durante el estado de emergencia? Vuelvo a recalcar, solamente vivimos 2 personas en esta casa y siempre las actividades las he generado yo, ¿no? Mi hijo en algunos momentos, como para desestresarse, ayuda en algunas situaciones, pero ya como que estamos acostumbrados a hacer las cosas. Ahora, con respecto a las adquisiciones de los siguientes meses, un familiar no nos abastecía de los alimentos para la casa, los dejaba también hacia las puertas, como también tiene 2 entradas, se dejaban los alimentos, se echaban alcohol, él mismo les echaba alcohol, ¿no? Y se dejaban sin tocar hasta el día siguiente. ¿Cuáles fueron los efectos en la economía familiar? Al principio no afectó, mitad de cuarentena y todo, bajó un poco, ¿no? El hecho de los pagos, todo eso, pero luego se fue recuperando, fue nivelándose todo y bueno, el trabajo de mamá y fue nivelándose todos los pagos y todo, ¿no? Respecto a mi trabajo, al principio no laboraba, todo se cerró prácticamente. ¿Qué lecciones aprendieron en la experiencia del confinamiento? Mucho me agradó el tema de compartir cosas, de repente de que por el tiempo de estar yendo a trabajar o por el tiempo de irse a estudiar, ese tiempo se hizo productivo en el aspecto de que compartía un poco más cosas con mi hijo, ¿no? Ya teníamos espacio para poder tomar un desayuno, para almorzar juntos. Al inicio empecé a cocinar, ¿no? Cosa que casi no me gusta mucho hacer. Y también el tema de la cena, en algunos momentos nos distribuimos actividades de casa o él preparaba el desayuno. Bueno, en conclusión, este video documental ha sido realizado principalmente para saber cuál fue el impacto del COVID-19 en las familias con algún infectado, las medidas de prevención que tomaron, los hábitos que dejaron, etc. Este video fue un proceso difícil para el entrevistado, ya que se le realizaron diversas preguntas referentes al tema. Estos fueron afectados por el virus, que nos aleja de las personas que más queremos para así mantenerlas a salvo. Para las personas identificadas con este tema, debemos saber que tenemos que aislarnos hoy para que cuando nos volvamos a ver no falte nadie. Debemos protegernos y cuidarnos entre nosotros.
recuerda que el virus sigue aún aquí. Usa siempre tu mascarilla. Muchas gracias.